Hola a todos y todas, nos volvemos a encontrar para seguir trabajando en la clase de hoy, la unidad número 8, que son los enfoques neofenomenológicos existenciales. En el teórico de hoy vamos a centrar nuestro interés en los aportes de Fritz Perls al enfoque gestáltico. Recuerden que ustedes habían trabajado la psicología de la Gestalt en la asignatura Historia Social de la Psicología, donde habíamos visto los aportes de Wertheimer, de Kohler, de Kafka, de Kurt Lewin, acerca del aprendizaje, acerca de la inteligencia, acerca de la percepción sobre todo, las distintas investigaciones con corte experimental que habían hecho estos autores y que de alguna forma se habían opuesto a las concepciones elementalistas de la psicología, a las concepciones atomistas y plantean una concepción global, molar, gestáltica. El enfoque gestáltico que vamos a trabajar hoy sería la aplicación clínica de la psicología de la Gestalt, aunque vamos a ver que en realidad no podemos plantear tan claramente una linealidad, es decir, al leer a Wertheimer, al leer a Kohler, al leer a Kafka, no vamos a ver la aplicación directa que hace Peirce de esos autores, sino que justamente el aporte novedoso de Peirce es una combinación de distintas fuentes teóricas, psicológicas, filosóficas, que ahora vamos a trabajar. Pero sí tengan en cuenta que va a ser importante tener presente aquellos aportes que nosotros ya venimos trabajando desde historia social de la psicología. Como decíamos recién, no se puede plantear que la terapia gestáltica de Peirce constituye una aplicación rigurosa de la psicología de la Gestalt. Más bien, la lectura que hace Peirce de la psicología de la Gestalt es una lectura bastante general y hasta en muchos casos la utilización de los conceptos de la Gestalt resultan de meras analogías metafóricas más que investigaciones y explicaciones con precisión conceptual. Además, la terapia gestáltica no fue la denominación inicial que Peirce había elegido para su enfoque. En los comienzos la había llamado terapia del darse cuenta, luego la llamó terapia de la concentración, también la denominó terapia de la existencia, hasta que finalmente escogió el nombre terapia Gestalt, muy influenciado por los aportes de su futura pareja, que vamos a ver en un rato de quién se trata, Laura Peirce. En algún sentido, Peirce es considerado uno de los principales representantes del enfoque humanista en psicología, junto con Abraham Maslow, Viktor Frankl, Carl Rogers. Sin embargo, es importante pensar que su terapia gestáltica, tal como él mismo lo piensa y la expresa, es junto con la logoterapia de Viktor Frankl y el análisis de la existencia de Ludwig Wiesbacher, una de las tres clases de terapia existencial. Es decir, Peirce se sentía más cerca de denominar a su enfoque como un tipo de terapia existencial que como un enfoque de la psicología humanística. De hecho, un autor que se llama De Caso señala que Peirce nunca militó en el movimiento humanista ni perteneció a ninguna de sus asociaciones y prefirió etiquetar a su terapia de existencial. Es decir, Peirce prefería identificarse a sí mismo como un existencialista antes que como un humanista. Muy bien, como podrán observar en esta imagen, han sido muy variadas, muy heterogéneas las fuentes que influyen en el pensamiento de Peirce. Pasamos desde fuentes psicológicas, fuentes filosóficas e inclusive artísticas. Tengamos en cuenta que Peirce es ante todo un médico psiquiatra, psicoanalista, que durante muchos años siguió la ortodoxia freudiana hasta que progresivamente se fue separando de ella. El psicoanalista que más influye en el pensamiento de Peirce va a ser Wilhelm Reich, un autor que nosotros ya hemos trabajado, sobre todo en el concepto del trabajo sobre el cuerpo en la psicoterapia, y también el psicoanálisis culturalista de Karen Horney, quien durante muchos años va a ser analista de Peirce. Otro aporte importante tiene que ver con la teoría organísmica de Goldstein, con quien él compartió en una estadía en Frankfurt, un médico psiquiatra, Goldstein, pero que va a tener muchos aportes a la psicología. Decía recién que otro de los aportes va a venir del campo artístico, porque el director del teatro de Berlín, Reinhardt,
va a tener una influencia muy marcada en la terapia de Peirce, sobre todo la idea de que en el cuerpo y mediante el cuerpo se puede trabajar aspectos organísmicos. Las filosofías orientales también, sobre todo el budismo zen, la fenomenología de Husserl, el existencialismo filosófico de Buber, Heidegger, Jaspers, Kierkegaard y obviamente la psicología de la Gestalt con los aportes de Wertheimer, de Lewin, de Kohler, de Kafka, que va a venir a Peirce de la mano de su pareja. Bueno, vamos a detenernos por unos instantes en algunos aspectos de la biografía de Peirce que nos van a resultar interesantes para poder pensar y entender mejor su propuesta terapéutica. Nació el 8 de julio de 1893 en Berlín, Alemania. Era hijo de padres judíos, el menor de 3 hermanos, tenía 2 hermanos mayores. La relación con sus padres siempre fue bastante conflictiva porque vivía en una casa cargada de violencia verbal y física. Él tenía un trato muy pero muy difícil y distante con su padre, y con su madre era un poco mejor el trato, y va a ser una influencia muy importante en la vida de Peirce porque ella va a ser quien le transmita su interés y el amor por el arte. Durante los años de 1920 participa en distintos movimientos culturales de Berlín, en particular de la Escuela de Teatro de Max Reinhardt y del movimiento artístico de la Bauhaus. Esta influencia posteriormente se va a ver plasmada en su propuesta terapéutica, sobre todo en la importancia que le otorga en la terapia a la cuestión del lenguaje del cuerpo y al concepto y a la posibilidad de la creatividad. Su época de estudiante fue bastante difícil, compleja, porque él vivía en un ambiente, como todos los judíos en Alemania, un ambiente absolutamente antisemita, y además porque tenía algunos problemas de conducta. Era un estudiante muy inteligente, pero con algunos problemas conductuales. Inicia sus estudios de medicina, pero tiene que interrumpirlos en el 1916 por la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra, vuelve a estudiar medicina y se gradúa en la Universidad de Berlín y luego se especializa como psiquiatra. En 1926 fue asistente de Kurt Goldstein en un instituto para soldados con lesiones cerebrales, donde escucha por primera vez de parte de Goldstein hablar de autorrealización 25 años antes de lo que luego retomaría Abraham Maslow con su propuesta de la psicología humanística. En ese mismo año comienza su formación psicoanalítica con Karen Horney, que luego ella emigraría también, producto de la persecución nazi, a Nueva York, donde se van a reencontrar. En 1927 continúa esa formación psicoanalítica en Viena y es acreditada por el propio Sigmund Freud. En 1929 se casa con Lord Posner, que luego va a ser más conocida como Laura Peirce, quien también se había formado en el campo de la psicología. Las aportaciones de Laura Peirce para la terapia de la Gestalt de Fritz Peirce van a ser muy extensas, muy importantes, porque ella se había formado de una manera muy sólida en la psicología de la Gestalt de Frankfurt, nada menos que de la mano del propio Wertheimer, y él va a aportar una mirada más psicoanalítica heterodoxa. Durante 1933, el trabajo clínico de Peirce fue supervisado por Otto Fenichel y es además analizado por el propio Wilhelm Reich, quien también le daba gran importancia a los gestos y al lenguaje corporal. Fíjense cómo se va construyendo progresivamente en los aportes desde el ámbito del teatro, desde el ámbito de la psicología reichiana, a la importancia que Peirce le va a dar luego al cuerpo y al lenguaje corporal. Por esta época, en 1933, vivían en Frankfurt filósofos existencialistas y pensadores reconocidos por quienes Peirce tuvo contacto y admiración, como Michael Buber, Tillich, Scheller, quienes lograron influir enormemente en su cosmovisión, sobre todo desde el aspecto existencial. En 1933, como consecuencia del ascenso de Hitler y del fascismo en Alemania, Laura y Fritz tuvieron que emigrar. Este exilio no se da solamente por la procedencia judía de Fritz, sino también por un activismo político y por la vinculación que tenían los Peirce con la Liga Antifascista de Berlín.
En este mismo año viajan a Holanda y ejerce una práctica psicoanalítica en la ciudad de Ámsterdam, pero van a pasar varias penurias económicas en este periodo. Un año después, en 1934, Peirce viaja a Sudáfrica y funda el Instituto Psicoanalítico en Johannesburgo. En 1936 recurre a un Congreso Internacional de Psicoanálisis que se llevó a cabo en la entonces Checoslovaquia. Su trabajo se llamó Resistencias Orales, era un trabajo de corte psicoanalítico, pero no tuvo una buena recibida en el círculo psicoanalítico de ese congreso. De hecho, él tuvo un breve encuentro personal con Sigmund Freud, pero después de haber suscitado muchas expectativas en él, el encuentro resultó bastante frío y distante. Esto aceleró la posición crítica que Peirce empezó a desarrollar acerca del psicoanálisis freudiano. Para el año 1942 termina su libro Yo, Hambre y Agresión, el cual dedica a Max Wertheimer, creador de la psicología de la Gestalt, y continúa viviendo en Johannesburgo por 4 años más y se muda a los Estados Unidos en 1946. Se radica específicamente en Nueva York. Al llegar a esa ciudad se reencuentra con Karen Horney, quien había sido su analista, y conoce a Erich Fromm, un psicólogo marxista que había participado en la escuela de Frankfurt y que también tiene que emigrar de Alemania a los Estados Unidos, producto del nazismo. Tanto Horney como Fromm lo ayudan a Peirce en instalar un consultorio en la ciudad de Nueva York. Allí también conoce a Paul Goodman y al Ralph Heflin, y con ellos escriben lo que va a ser la obra central de la terapia gestáltica, es decir, el libro que inicia el movimiento gestáltico tal como lo conocemos en el año 1951 y que se llamó Terapia Gestalt. En 1953 funda el Instituto Gestáltico de Cleveland, pero continúa residiendo en Nueva York hasta 1955, año en que se traslada a Florida. En 1959 se traslada a California y permanece ahí hasta 1964. Durante todo ese tiempo estuvo viajando a Israel y a Japón, donde permaneció por espacios de varios meses en un monasterio zen japonés. Y tuvo muchas experiencias también con la utilización de distintas drogas como el LSD, que le permitieron establecer viajes experienciales y de alguna forma empezar a cruzar ciertas experiencias con el uso de drogas con experiencias terapéuticas. En 1966 se radica en California, en Esalen, y funda el que ha sido considerado como uno de los institutos más importantes de terapia Gestalt, el Instituto Esalen, y permanece ahí hasta 1969. En ese año va a ser muy importante porque publica Sueños y Existencia, un libro muy importante, y otro libro que se llamó Dentro y Fuera del Tarro de la Basura, que es una autobiografía. En 1970, Peirce muere de cáncer de páncreas a los 76 años y toda la comunidad humanista y toda la comunidad hippie y contracultural de Estados Unidos lo despide a Peirce como uno de sus gurúes preferidos. Muy bien, ahora vamos a ir desarrollando los principales conceptos de la teoría gestáltica, de la propuesta de Fritz Peirce, y ustedes van a ver cómo muchos de ellos se relacionan, inclusive tienen los mismos nombres, que nosotros habíamos conocido y habíamos analizado con la psicología gestáltica. El primer concepto es el concepto de campo. Básicamente, campo es el todo en el cual las partes están en relación y en correspondencia inmediata unas con las otras. El organismo en su medio o espacio de vida constituye un campo, lo que se denomina campo organismo-ambiente o campo organismo-entorno, que es lo que vamos a ver ahora. La terapia Gestalt parte de la base de que somos organismos que vivimos en interacción continua con un entorno determinado. Ningún organismo vivo puede realizar ninguna de sus funciones sin realizar intercambios con su entorno. Por ejemplo, las células están en continuo cruce de moléculas a través de la membrana celular. Los animales y las plantas necesitan un intercambio de alimentos, aires y desechos con su entorno.
Y los seres humanos también necesitamos, además, un gran número de intercambios de tipo social. Por ejemplo, la atención de los otros, el cariño, satisfacer nuestros deseos y necesidades sexuales, la necesidad de reconocimiento. Si nombramos a esta idea como el campo organismo-entorno, vemos que hay una serie de disciplinas que se ocupan únicamente del estudio del organismo, es decir, de la primera parte de ese concepto, por ejemplo la medicina, la biología o la fisiología, y otras disciplinas que se ocupan de la segunda parte de la barra, es decir, del entorno, como por ejemplo la sociología, la economía o la historia. La psicología, desde el punto de vista de la terapia Gestalt, no se va a ocupar ni de una cosa ni de la otra. En la expresión organismo-entorno, la psicología estudia la barra inclinada, es decir, estudia lo que ocurre en la frontera entre el organismo y su entorno. Cómo se producen los intercambios entre ambos, cómo hace el organismo para acceder al entorno y tomar de él lo que necesita, cómo reacciona en función de cómo reacciona el entorno, cómo integra lo que toma del entorno y lo convierte en una parte de sí mismo, cómo expulsa lo que no necesita. Si pensamos en particular en las relaciones interpersonales, todo esto se puede traducir de múltiples formas. Cómo nos relacionamos con el otro, cómo pedimos lo que necesitamos de los demás, cómo nos afectan sus reacciones, cómo tomamos de los otros y qué no, cómo lo asimilamos para que nos nutra y contribuya a nuestro crecimiento, etc. Es decir, todo el tiempo como organismos vivos, los seres humanos estamos intercambiando con nuestro entorno, con nuestro ambiente, y justamente la psicología, la terapia gestáltica, se va a ocupar de ese límite de contacto entre nosotros como organismos y nuestro entorno. La idea de concebir al organismo-entorno como un campo organismo-entorno extrapone un concepto, que es el concepto de campo que proviene de la física. La extrapolación de esta idea al ámbito de lo psicológico, concretamente a la psicología social, había sido desarrollada por Kurt Lewin. La terapia Gestalt recoge ideas similares y habla del campo organismo-entorno. Un organismo afecta a los elementos de su entorno que están en su campo y al mismo tiempo es afectado por ellos. Atención a esto. Otra consecuencia de adoptar un paradigma de campo es el énfasis en el presente. La realidad de la persona, el lugar desde donde se puede comprender o explicar el comportamiento de una persona, es el campo presente. La transformación de ese campo que tiene que tener lugar necesariamente en el aquí y ahora. Desde ese punto de vista, los hechos pasados o los planes de futuro solo interesan en tanto que cobran interés ahora. Interesan el presente del pasado, es decir, cómo se recuerda el pasado ahora. Y lo que interesa es el presente del futuro, es decir, cómo afecta ahora la anticipación de ese futuro. Fíjense que en este punto hay una diferencia clara, tanto con el psicoanálisis freudiano clásico, que ponía el énfasis en el pasado, en la determinación del pasado, tanto como una diferencia con los aportes de Kelly, donde el organismo o el individuo se estaba anticipando continuamente. Aquí lo que importa es el aquí y ahora, el tiempo presente. El trabajo con el modelo de campo implica también que cada situación es única. Y esto es bien fenomenológico. En consecuencia, el terapeuta debe sospechar de las generalizaciones. Aunque los conceptos y teorías puedan proporcionar hipótesis que orienten la exploración, la comprensión de cada situación se debe construir en cada situación y de manera individualizada. Esto también tiene que ver con los aportes de la psicología de Allport. La experiencia se concibe como algo provisional, en continuo cambio, y la comprensión de esa experiencia ha de ser sometida también a una continua revisión. Otro concepto muy importante es el concepto de homeostasis. Peirce sostiene que toda la vida
y todo el comportamiento están gobernados por el principio de homeostasis. El proceso homeostático es el proceso mediante el cual el organismo mantiene su equilibrio y por lo tanto su salud en medio de condiciones que varían. Es el proceso mediante el cual el organismo satisface sus necesidades. El comportamiento se rige por el proceso de homeostasis, es decir, que el organismo tiene que estar en equilibrio. Para alcanzar esa situación de equilibrio, el cuerpo se autorregula interactuando con el ambiente que lo rodea para satisfacer sus propias necesidades. Si no la satisface o está en un estado de desequilibrio durante mucho tiempo, el organismo se enferma o muere. Otro concepto muy importante es el de autorregulación. La terapia Gestalt considera que el organismo tiene una capacidad de autorregulación. Esto significa que si se le deja en marcha, tiende a regular sus necesidades por sí solo, tiende a corregir sus desequilibrios e ir hacia la estabilidad. Esta afirmación aparentemente inocente es una de las importantes declaraciones de la Gestalt. Esto implica que el objetivo de la psicoterapia gestáltica no es reprogramar al organismo, no es instruirlo en una serie de conductas o inhibirlos conductualmente para que forme un criterio preestablecido de lo que es salud o enfermedad, sino que el objetivo de la terapia gestáltica es facilitar la recuperación de la capacidad autorregulatoria que el propio organismo mantiene y tiene si esta regulación está dañada. Es el propio organismo el que encuentra, gracias a esto, su equilibrio. Fíjense que acá no hay una determinación externa que indique lo que es salud o lo que es enfermedad, sino que es el propio organismo, mediante sus procesos de autorregulación, el que tiende hacia la salud. Otro concepto importante es el de holismo. El hombre es un organismo unificado. Tradicionalmente la psicología y otras disciplinas de la filosofía habían tenido una concepción dividida del hombre entre su mente y su cuerpo. La terapia de la Gestalt concibe al hombre como un todo, como un conjunto. Lo que sí existen son distintos tipos de actividad, la física y la mental. Pero ambos procesos son parte de un todo, que es el organismo. Por eso la terapia gestáltica no solo tiene en cuenta lo que el hombre dice y piensa, sino también lo que hace, cómo se comporta, cómo se siente. Es decir, la experiencia global del organismo, que en este caso es la persona. Otro concepto tiene que ver con el de percepción conjunta de las cosas. La persona percibe las cosas en forma de conjuntos o totalidades y así vive su realidad, que solo puede ser entendida a partir de los conjuntos en los que se compone. Las cosas que las personas perciben no son entes aislados, sino que están relacionados entre sí. Estos elementos pueden resaltar sobre otros según el enfoque que les dé el individuo. Por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos una diapositiva con una serie de palabras dispuestas en distintos rectángulos. Mientras yo estoy hablando del concepto de percepción conjunta de las cosas, hay un elemento que se puede percibir por momentos de manera diferenciada, pero que forma parte de una percepción global y conjunta, que es la diapositiva. Según Peirce, la primera premisa básica del texto que nosotros trabajamos en prácticos dice lo siguiente: es la organización de hechos, percepciones, conductas y fenómenos, y no los elementos individuales de los cuales se componen, lo que los define y les da su significado específico y particular. Las personas perciben totalidades significativas. Únicamente cuando el interés está completamente ausente, la percepción se atomiza. En este punto, Peirce nos deja el ejemplo de la fiesta a la que acuden un alcohólico, una pintora y un enamorado. ¿Recuerdan que cuando el alcohólico ingresa al cóctel, a la fiesta, lo primero que percibe atomiza la percepción hacia la barra de tragos? Cuando la pintora, el artista, ingresa a la sala, lo que primero percibe, su atención, su figura, pasa a ser el cuadro, ¿sí?
y el fondo pasa a ser el resto de las cosas. Y en el caso del enamorado, lo primero que percibe es esa persona de la cual está enamorado y el resto de las personas pasa a ser el fondo. Pero esto se va marcando según la necesidad o el aburrimiento. Cuando alguien está aburrido, toda la percepción global se va atomizando. Lo que muestra el ejemplo que nos deja Peirce es que a medida que los intereses cambian, la percepción de la sala, la percepción de las personas, incluso la percepción de los sí mismos, también se va modificando. Bueno, atención porque entramos en otro concepto clave de la terapia gestáltica, que es el concepto de contacto. Peirce define el proceso de contacto como el trabajo que conduce a la asimilación y crecimiento, es la formación de una figura de interés contra un fondo o contexto del campo organismo-ambiente. Contacto designa cualquier movimiento entre un sujeto y su entorno, es decir, cualquier movimiento del cuerpo, de nuestro cuerpo como organismos. Es la acción que se da en la frontera y gracias a la cual el campo va a diferenciarse en un yo y en un no yo. Contactar es entonces construir sentido. Contactar es construir una forma. Contactar es estar presente en la situación. Por ejemplo, en el caso del artista, el contacto perceptivo con el cuadro es el estar en el aquí y ahora de la fiesta. De esto se desprende un concepto clave, que es el concepto del límite de contacto. La terapia Gestalt centra su atención en el conjunto de fenómenos que se dan en la frontera entre el organismo y el entorno. Un conjunto de fenómenos que denomina también frontera-contacto o límite de contacto. El contacto es entonces donde tiene lugar la experiencia, es el punto fronterizo donde aparece la experiencia. Lo que llamamos experiencia nos llega como un conjunto de percepciones sensibles y de movimientos musculares. Por eso, para el organismo, el contacto es la realidad primera, es la realidad más simple que tenemos en el contacto con nuestro ambiente. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el organismo puede reducir su contacto con el entorno y esto puede ser un beneficio o puede traernos ciertos problemas cuando tenemos dificultades en contactarnos con nuestro entorno. Peirce va a decir que el retraerse o el retirarse en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino que es una forma de enfrentar el peligro. Claro, a ver, si yo estoy en una situación amenazante, por ejemplo, si estoy caminando por un lugar no muy seguro, un sábado a las 3 de la mañana, y veo que se puede acercar una persona peligrosa con un arma, bueno, obviamente que retirarme no solamente que no es algo perjudicial, sino que puede ser algo muy salugénico. La aniquilación mágica, conocida en terapia como escotoma, es un punto ciego, es decir, es dejar afuera lo que se considera un peligro. Hay personas que literalmente, dice Peirce, no ven lo que no quieren ver, y ahí estamos ya dentro del campo de las cuestiones patológicas. No todos los contactos son sanos, ni todo el retraerse es enfermo. Una de las características de las personas neuróticas, dice Peirce, es que no puede establecer un buen contacto ni puede organizar su retiro. Piensen ustedes en esa variedad de situaciones donde nos encontramos como a mitad de camino. Es decir, ni establecemos un buen contacto ni establecemos un buen retiro. Piénsenlo en los vínculos, piénsenlo en las relaciones con los proyectos, piénsenlo, por ejemplo, en cursar una asignatura, donde no estamos estableciendo ni un buen contacto con la asignatura, ni ejercemos un buen retiro, es decir, ni siquiera dejamos de cursar. Cursamos pero no cursamos, estamos pero no estamos. Se dan cuenta que ahí lo que entra en conflicto es el contacto, el aquí y ahora. Ese contactarse con y retirarse del ambiente, esta aceptación y rechazo del ambiente, son las funciones más importantes de la personalidad.
En realidad, contactarse y retirarse son opuestos dialécticos, forman parte del mismo, de una misma cosa que tiene que ver con el contacto. La capacidad de diferenciar o discriminar es lo que nos permite establecer un buen contacto y un buen retiro. Así, la terapia Gestalt tiene como objetivo recuperar la capacidad de contacto de la persona para que pueda dirigirse hacia el entorno a satisfacer sus necesidades, ya sean fisiológicas, relacionales, emocionales, confiando en restablecer así una sana autorregulación. La terapia de la Gestalt ayuda a poder diferenciar si me quiero contactar o me quiero retraer. Si me quiero contactar, favorece las posibilidades de contacto. Y si lo que realmente necesito es correrme, salirme, bueno, entonces tendré que ir en esa dirección. Otro elemento muy importante es el concepto de self. En realidad el concepto de self viene de la palabra inglesa que se utiliza con bastante frecuencia en la psicología y en particular en la terapia Gestalt. También vamos a ver que lo utiliza Carl Rogers. Se traduce como sí mismo, pero muy a menudo se utiliza directamente en inglés, como self, porque es muy difícil encontrar un término en castellano que lo pueda reemplazar exactamente. Para la terapia de la Gestalt, el self se define consecuentemente como el sistema complejo de contactos necesario para el ajuste en un campo difícil. Fíjense qué interesante esto, porque para la Gestalt el self no se puede pensar como una institución fija, que existe donde y cuando hay un hecho de interacción con la frontera. A ver, si lo tenemos que decir de otra manera, el self se entiende como un proceso que regula la interacción del organismo con su entorno, como un sistema de contactos, no como un conjunto de situaciones fijas, sino como en permanente dinámica entre los contactos del organismo con el entorno. Otros conceptos importantes de la terapia de la Gestalt tienen que ver con perro arriba y perro abajo, así los denomina Peirce. En la teoría freudiana se planteaba una disputa entre el superyo y el ello. En la terapia de la Gestalt lo que entra en oposición va a ser el perro de arriba, que puede ser descrito como virtuosismo, amenazante, castigador, autoritario, y continuamente dirige afirmaciones como vos deberías hacer tal cosa o no deberías estar haciendo esto. Estamos tan acostumbrados a nuestro perro de arriba que ya ni siquiera nos cuestionamos si lo que nos está diciendo es así o no. En cambio, el perro de abajo desarrolla una gran habilidad para evadir las órdenes del perro de arriba. Por ejemplo, intentando cumplir solo a medias con esas exigencias, el perro de abajo nos responde, si el perro de arriba nos decía, vos deberías tal cosa, el perro de abajo dice, sí, pero, o capaz que mañana. Es decir, hay una lucha entre esas dos instancias, el perro de arriba y el perro de abajo. La cura o integración se puede lograr solo cuando cesa la mutua necesidad de control entre esos dos perros. Al estilo de Jung, lo que piensa Peirce es que la cura estaría dada por la integración de esos dos perros y justamente la integración lo que implica es que dejen de intentar dominarse el uno al otro. Otro concepto muy importante va a ser el concepto de jerarquización de necesidades. El individuo y el ambiente se relacionan de manera recíproca. Esa relación marca el comportamiento del individuo. Si éste se relaciona de forma positiva con el ambiente que lo rodea, entonces logra satisfacer las necesidades llegando a un equilibrio. Si por el contrario, la persona se relaciona de manera negativa, su comportamiento va a ser desorganizado y no satisfactorio respecto a las necesidades que lo había llevado a contactarse. Esto sucede, por ejemplo, cuando fijamos dos puntos de interés a los que queremos mirar. Ustedes se van a dar cuenta de que es imposible una concentración que nos permita ver ambos objetos de manera completa y enfocada a la vez. Necesariamente tenemos que jerarquizar las necesidades para actuar de forma coherente y alcanzar el equilibrio mental y físico. Imagínense que tenemos que rendir un parcial mañana o pasado mañana y que nos enganchamos con una serie en Netflix. Esto lo estoy pensando en un contexto de cuarentena. Y entonces queremos ver la serie, pero también queremos estudiar porque queremos aprobar la materia. Bueno, las dos cosas a la vez no las podemos hacer.
Con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es establecer una jerarquización de necesidades, es decir, contactarnos con nosotros mismos y ver qué es lo que queremos jerarquizar. Cuando esto nos cuesta mucho, cuando no podemos jerarquizar, no podemos diferenciar qué es lo que queremos, estamos ante una situación clásica de neurosis. Un organismo sano es capaz de organizar de manera consciente una jerarquía de necesidades, aun cuando varias de ellas se presentan al mismo tiempo, atendiendo a lo que es la sobrevivencia de la necesidad dominante. Como dice Peirce, el organismo sano opera dentro de lo que podríamos llamar una jerarquía de valores. En cambio, el organismo neurótico ha perdido, o quizás nunca lo tuvo, la capacidad de organizar su comportamiento de acuerdo a una jerarquía indispensable de necesidades. ¿Cuál es la típica frase de la persona neurótica? No sé lo que quiero. O quiero tantas cosas que no sé por dónde comenzar. Quiero estudiar, pero también quiero descansar. Quiero pasear, pero también quiero cuidarme, mi salud. Bueno, esa ambigüedad con respecto a la necesidad es lo que define un poco la neurosis. El último concepto que vamos a trabajar en este momento es el concepto de darse cuenta, que es a lo que apunta la terapia gestáltica. El darse cuenta es la capacidad que tiene cada ser humano para percibir y vivenciar lo que está sucediendo, aquí y ahora, dentro de sí mismo y del mundo que le rodea. Es la toma de conciencia global en el momento presente. Es denominado por Searle como awareness, que se traduce como darse cuenta, y se trata siempre de una experiencia subjetiva, que no pasa por una comprensión intelectual. El darse cuenta no tiene que ver con racionalizar o pensar acerca de, sino que justamente una vivencia organísmica, una vivencia global, en el que están comprometidas todas las respuestas de una persona en todos los campos posibles de su conducta. Y esta es la mayor diferencia entre awareness e insight, ese concepto que veíamos de la Gestalt, ¿no? Porque el insight tiene que ver con una comprensión intelectual o de inteligencia, mientras que el awareness o darse cuenta es una vivencia global que pasa por las tripas, no por la razón. Como terapeuta gestáltico, lo que uno tiene que hacer es ir expandiendo poco a poco esta función del awareness en el paciente hasta disolver las resistencias que le obstruyen el desarrollo de su necesidad organísmica. Bueno, la psicoterapia de la Gestalt, como todo enfoque terapéutico, tiene un concepto de salud y enfermedad. Pero, y esto lo comparte también con otros enfoques de la psicología humanista, como Rogers, como Maslow, el foco no va a estar puesto tanto en lo patológico, en la enfermedad, como pasa más bien en el psicoanálisis ortodoxo, sino que va a estar puesto en los procesos de salud, en lo que hace que las personas sean sanas. Y aquellas características que definen a una persona saludable emocional o psicológicamente, Peirce las detecta como, por ejemplo, la creatividad, la espontaneidad, el ajuste al entorno, la flexibilidad, la energía, la capacidad de transformación. Porque la psicopatología se concibe como una forma de experiencia que, aunque en algún momento pudo ser adaptativa, se mantuvo de una manera rígida y ya no presenta características de un estado saludable. Recuerdan que hace un momento nosotros veíamos que en el contacto con el entorno el organismo va desarrollando procesos de contacto y de retraimiento, y que en sí mismo esos contactos o retraimientos no eran ni saludables ni patológicos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo que rendir el examen de Sistemas 1 mañana, es muy probable que yo me contacte con los materiales de Sistemas 1 y me retraiga de dormir hasta tarde, de mirar una serie, de jugar a la Play, de llamar a mi pareja durante horas, ¿sí? En ese sentido, si está orientado a satisfacer unas necesidades del organismo que tienen que ver con aprobar esa asignatura, hasta ahí vamos bien y estamos en el campo de la salud. Pero ¿qué pasaría si después del examen yo me sigo contactando con los materiales de Sistemas 1 de tal manera que me sigo retrayendo de mis parejas, de mis amigos, de mis amigas, de mi descanso, de mi tiempo libre, y eso se mantiene de una manera rígida? Es decir,
la típica persona que uno dice en los pasillos no tiene vida, se dedica a estudiar y es lo único que hace. Fíjense que entonces ya no estamos dentro del campo de la salud, sino que puede aparecer la cuestión de lo patológico o lo neurótico. Para la psicología de la Gestalt no existen los trastornos mentales, sino que en realidad son trastornos del organismo, porque para este enfoque no hay una diferencia entre mente y cuerpo. Desde esta perspectiva, las formas de evitación del contacto presentan una doble cara. Pueden ser apoyos o estrategias de dominio sobre el ambiente, o pueden ser resistencias o mecanismos de defensa. Es decir, pueden ser adaptativos o si se mantienen de manera rígida, se pueden volver en patológicos. En consecuencia, lo que se suele denominar neurosis para la Gestalt es una maniobra protectora frente a una amenaza grave. Estas maniobras operan como perturbaciones de los límites del contacto. Y Peirce encuentra 4 grandes mecanismos en cuanto a las perturbaciones de los límites de contacto. El primero es la introyección. Es la recepción de un material indigesto, o al menos no digerido, que entonces permanece como un elemento extraño y no asimilado en el organismo. El introyector hace lo que los demás quieren que haga. Entonces fíjense que en la imagen que ustedes tienen en la diapositiva, la O representa al organismo y la A representa al ambiente. Lo blanco es el organismo y lo amarillo es el ambiente. Fíjense cómo el ambiente gana sobre la disposición del organismo, cómo va ocupando más lugar el ambiente que el propio organismo. Cuando el introyector dice muchas veces yo pienso tal cosa, en general lo que quiere decir es ellos piensan tal otra. Los diferentes sistemas socioculturales a los que pertenecemos y que nos moldean, como la familia, la escuela, la religión, el contexto social, económico, político, nos lanzan constantemente a nuestro interior reglas de estilos de vida, formas de cómo comportarnos, maneras en las que debemos pensar y sentir, costumbres, principios, prohibiciones, etc. Algunos de esos elementos son asimilados por el organismo y se convierten en la personalidad del organismo, mientras que otros elementos no son digeridos y se convierten en un cuerpo extraño aún estando dentro del propio organismo, y esto produce perturbaciones en el funcionamiento. A esto nos denominamos introyección. La introyección es un mecanismo que está constituido por estos últimos elementos, es decir, aquellos que son vivenciados como propios pero que en realidad no son propios, los cuales no fueron asimilados por el organismo pero a la vez permanecen dentro de él. A ver, uno en la clínica lo ve bastante frecuentemente. De hecho, yo hace unos días estuve en una sesión online con un paciente que me estaba transmitiendo algunas dudas con respecto a la posibilidad de cambiar de trabajo, porque desde hace muchos años está en un ambiente laboral que no le gusta, que le hace bastante mal, y él tiene muchas ganas de dedicarse a otra cosa, pero mientras me estaba comentando eso, me decía que él entendía que era muy importante poder sostener este trabajo que estaba teniendo a pesar de que no le gustaba, porque una persona, me dijo, una persona debe priorizar la estabilidad económica. Fíjense cómo eso que él mismo estaba marcando como una necesidad, rápidamente hubo una racionalización y trataba de convencerse a sí mismo y a mí como su terapeuta de que en realidad lo que tenía que priorizar no era hacer lo que realmente quería, sino permanecer en un lugar laboral que no le gusta, porque lo que hay que hacer es priorizar la estabilidad económica. Ese es un ejemplo de introyección. Es decir, mi paciente introyectó un valor que no es propio, que viene desde afuera, pero que al estar confundido es vivenciado muchas veces como si fuera de uno mismo. Otro mecanismo clásico que percibe Peirce es el de la proyección, que es el rechazo de toda recepción del material, incluido el que de manera originaria y propia pertenecía al propio organismo. Así determinadas partes no son reconocidas como propias, sino que se las proyecta al medio como ajenas. Fíjense que en este sentido, en la proyección,
el organismo ocupa un lugar mucho más dominante que el ambiente, ¿sí? Y proyecta sobre el ambiente cosas que en realidad son propias. El proyector rechaza algunos aspectos de sí mismo y se los adjudica al ambiente. Es decir, hay elementos del propio organismo que no puede admitir como propios y en vez de admitirlos o asimilarlos, lo que hace es proyectarlos en los demás. El caso extremo de proyección es lo que nosotros conocemos como paranoia. Es decir, creer que los demás me quieren hacer mal, cuando en realidad eso parte de un elemento propio no reconocido. Para Peirce, la proyección es un rasgo de personalidad, una actitud, un sentimiento, una parte del comportamiento que pertenece a la personalidad sin ser sentida como tal por la propia persona. En la clínica esto nosotros lo podemos ver bastante seguido. Por ejemplo, típico caso, una persona soberbia, fría, distante, que se la pasa acusando a los demás de no ser amigables con él. Es decir, pone en el otro aquello que no le gusta de sí mismo. Otro mecanismo es el de la confluencia. El concepto de confluencia o la palabra confluencia viene más bien de la geografía y viene más bien del estudio de los ríos y tiene que ver cuando dos ríos confluyen entre sí, se mezclan los canales y el agua pasa a ser una sola. Tiene que ver con los contactos en el que el organismo se fusiona con su medio. Y cuando se fusiona con el medio del organismo ya no se sabe quién está haciendo qué cosa a quién. La confluencia es la incapacidad de la persona de tener un límite entre él mismo y el ambiente que lo rodea. La persona en confluencia no se experimenta de manera clara y distinta en compañía del otro. No puede contraponer sus propios deseos y sentimientos con los de su compañero o compañera. Por ejemplo, esto también lo vemos en la clínica, una relación de pareja donde la persona no sabe si lo que hace lo hace porque realmente le gusta o en realidad lo hace porque es el deseo de otra persona. ¿Sí? No hay una clara distinción de qué es lo propio y qué es lo de la otra persona. Muchas veces esto lo puedo detectar muy fácil con los pacientes porque yo les puedo preguntar, bueno, por ejemplo, a ver, ¿cómo te estás sintiendo con tu pareja? Y la persona me responde, estamos bien. Fíjense que en la respuesta no hay una construcción verbal que refiera a su sí mismo, sino que el estamos bien es un estado de confluencia. Yo lo que le pregunté es cómo se está sintiendo él o ella en términos de pareja. Y la persona me responde desde la pareja, ¿no? Ese es un claro ejemplo de confluencia. Y por último, el último mecanismo que detecta Peirce es el de la retroflexión. La persona vuelca sobre sí misma impulsos, sobre todo agresividad, que normalmente están dirigidos hacia afuera, hacia un objeto determinado. Retroflexión significa volverse atrás intensamente en contra. El retroflector se hace a sí mismo lo que en realidad le gustaría hacer a otros pero no puede. Ejemplo típico cuando uno trabaja con adolescentes es, por ejemplo, cuando un adolescente está muy enojado con sus compañeros, con su grupo de pares o con sus padres, pero en realidad en vez de permitirse ese enojo y transmitírselo, se corta y se lastima a sí mismo, como una forma de lidiar con esa agresividad. Entonces, para resumir, el introyectador hace lo que los otros esperarían de él. El proyectador hace a los demás lo que él les reprocha. El confluente no sabe quién hace a quién y el retroflectador se hace a sí mismo lo que en realidad le gustaría hacer a otros. Bien, vamos a ver algunos aspectos generales de la terapia gestáltica, es decir, de cómo confluye todos estos conceptos que venimos viendo en el quehacer clínico del terapeuta gestáltico. A diferencia de otros modelos de psicoterapia, la Gestalt se caracteriza por el aspecto de la cuestión donde pone el foco la atención, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la influencia de la psicología gestáltica. Este método psicoterapéutico se centra en el proceso, en lo que está ocurriendo en el mismo momento, en la conducta que está teniendo ahora mismo el paciente, más que en las conjeturas o divagaciones que tanto el paciente como el terapeuta puedan hacer. Por eso es tan importante el aquí y ahora del paciente. Y por eso es muy importante
no solamente lo que el paciente dice, sino lo que el paciente está actuando con su cuerpo en el momento terapéutico. Para Peirce, ser significaba estar en el aquí y ahora, estar consciente y ser responsable, es decir, estar detrás de las propias acciones y sentimientos, hacerme cargo de qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy haciendo. Estos tres elementos, una apreciación de la actualidad, del estar consciente, de la responsabilidad, constituyen la actitud esencial de la terapia gestáltica. Como enfoque original, la terapia de la Gestalt se interesa más por la experiencia presente que por los recovecos del pasado. Enfatiza la toma de conciencia de lo que ocurre en el aquí y ahora en el plano mental, emocional y corporal. Y esto es muy importante porque muchos enfoques terapéuticos ponen el foco en lo cognitivo o en lo mental, en las asociaciones, en los recuerdos, en toda la actividad de la mente, pero la Gestalt recupera en el trabajo terapéutico lo visceral, lo emocional y también lo corporal, el cuerpo. Recuerden ustedes que parte de la formación de Fritz Perls era trabajar desde las cuestiones teatrales con el cuerpo. En este sentido, aún recordar algo, al igual que proyectar algo en el futuro, son actividades que ocurren en el aquí y ahora. No es necesario excavar en el pasado, ya que los asuntos pendientes y los aspectos conflictivos de la personalidad en realidad están en el presente, pujando por emerger y pujando sobre todo por completarse. Hay una tendencia a la completud, a la gestalt, a la buena forma. Por eso las cosas pendientes tienden a necesitar resolverse. Un paciente me dice ayer, por videollamada, me cuenta que se había peleado con la pareja y la pareja lo dejó en plena pandemia. Cuestión aparte todo eso. Y me decía que él sentía que necesitaba hablar con ella, necesitaba decirle las cosas que estaba sintiendo, porque fíjense, desde este enfoque terapéutico, esa necesidad es una manera de darle una buena forma, un cierre, una completud a lo que estaba pasando. En este sentido, la tarea del terapeuta gestáltico consiste en procurar que se tome conciencia del aquí y ahora y en los propios procesos de resolución e integración organísmica de la persona. La terapia gestáltica se basa en la noción de autorregulación del organismo. En cualquier organismo sano es capaz de detectar la necesidad más fuerte, y de poner en movimiento para poder satisfacerla. Es decir, un organismo sano sabe cuál es mi necesidad del presente. No me la paso dudando neuróticamente a ver de qué es lo que quiero. Quiero esto, me hago cargo de que esto es lo que quiero y voy a ir por esto. Y me hago cargo y soy responsable con mi necesidad. En un proceso de creación y satisfacción de experiencias y necesidades cambiantes, la terapia Gestalt analiza cómo las personas se contactan consigo mismas y con el ambiente, para permanecer fuertes, equilibradas y crecidas, o bien se interrumpen y se tornan fóbicas al contacto, con lo cual pierden, en este caso, vitalidad, espontaneidad, capacidad de expresión y van acumulando asuntos inconclusos. ¿Vieron cuando ustedes observan a una persona acartonada, fría, con poca movilidad corporal, con poca expresividad? Bueno, esto es todo lo que la Gestalt va detectando como pérdidas de contacto consigo mismo y con el ambiente. Dentro de la aplicación de la Gestalt también se le conoce como terapia de acompañamiento, ya que el terapeuta solo interactúa con el paciente como acompañante. Lo ayuda a darse cuenta que tiene las respuestas dentro de sí mismo y una vez que le ha dado las herramientas necesarias, toma conciencia y responsabilidad de sus propios sentimientos como parte de ese proceso de autodescubrimiento y de crecimiento personal. Es decir, desde el enfoque de Peirce, el terapeuta no sabe más acerca del paciente que el propio paciente. Es la propia experiencia y es el propio paciente el que sabe cómo regularse y qué es lo que quiere. Desde este enfoque, el terapeuta es inevitablemente participante del campo junto con el paciente. Es decir, paciente y terapeuta forman un campo con una lógica propia.
Por eso, desde esta modalidad terapéutica se enfatiza el autodescubrimiento, el reconocimiento del darse cuenta y la autoexperiencia por parte del terapeuta y sus esfuerzos para funcionar de una manera en la que predomine el contacto. Es muy importante este enfoque lo que el terapeuta va sintiendo con respecto al paciente, porque en un proceso terapéutico están compartiendo un campo fenoménico común. Hace unos días estaba hablando con un terapeuta gestáltico y me comentaba que en la sesión le dijo a su paciente que lo aburría lo que le estaba diciendo, que le producía mucho aburrimiento. Y esto es muy interesante porque desde otro modelo terapéutico puede estar más listo, pero desde la terapia gestáltica, como el terapeuta forma parte de ese campo, es muy interesante que le devuelva lo que siente, porque quizás, y muy probablemente, esa sensación que estaba sintiendo el terapeuta, en realidad la paciente la podía trasladar a muchos otros vínculos. Y lo que estaba sintiendo el terapeuta no era muy distinto de lo que suele sentir otros vínculos con respecto a esa paciente. Cuando le pudo transmitir esto, fue muy importante porque me comentó que la paciente quedó muy movilizada y que pudieron trabajar qué recursos tiene esa paciente a la hora de manipular sobre el entorno. Y es muy importante porque de este enfoque todas las personas manipulamos, en el sentido de que todas las personas tenemos mecanismos para influenciar en el entorno y piensen que el entorno muchas veces son otras personas. No sé, por ejemplo, las personas que suelen hacer muchos chistes o las personas que suelen mostrarse como víctimas o las personas que suelen llamar la atención de alguna manera o las personas que quieren pasar desapercibidas, son todas maneras de manipular sobre nuestro entorno. La terapia de la Gestalt tiene varias técnicas, ¿sí? Que se las dejo para otro momento, para que las profundicen cuando, si a ustedes les interesa este enfoque, se formen desde la terapia gestáltica. Pero solamente les voy a mencionar algunas para que tengan presente y en algún momento puedan profundizar si les interesa. Por ejemplo, una de las técnicas más conocidas es la que se denominó silla vacía. En esta técnica se utilizan sillas para colocar elementos de la experiencia del paciente que percibe como desconectados, desintegrados, y poder llevar a cabo una integración de esos aspectos. Un uso clásico de esta técnica es colocar imaginariamente en una silla vacía frente a la persona con la que se tiene un conflicto. Entonces el paciente expresa a la silla vacía aquello que quiere expresar a esta persona y después, por indicación del terapeuta, puede, por ejemplo, sentarse en la silla vacía y hacer como si fuera esa persona. Es decir, imaginar cómo esa persona reaccionaría al oír esas palabras, expresar el punto de vista de esa persona y justamente que por medio de ese intercambio se pueda ir integrando la experiencia del organismo. En otra variante de esta técnica de la silla vacía, el terapeuta solicita al paciente que le hable como si el terapeuta fuera esa persona con la que hay un conflicto. Esto es muy parecido a lo que es un role-playing. Esto permite que el paciente hable a alguien y no a una silla vacía, lo cual en realidad suele aumentar la intensidad de la experiencia y la intensidad emocional. Y le permite también al terapeuta experimentar el impacto que recibe con la comunicación del paciente. Muchas veces el terapeuta puede percibir que hay una desintegración de lo que se dice. Por ejemplo, en una técnica de role-playing, el terapeuta puede percibir que el paciente le decía que estaba enojada, pero que en realidad el terapeuta no sentía que el enojo fuera real, ¿no? Es decir, eso es un proceso de intelectualización que el terapeuta marca al paciente para trabajarlo. Otra de las técnicas importantes tiene que ver con la de amplificación o exageración, que es la invitación que hace el terapeuta al paciente para que éste continúe con algún rasgo o gesto o movimiento y le pide que lo vaya intensificando y que lo exagere más y más. Esto lo que hace es aumentar la percepción de ciertos mecanismos que el paciente usa en su contacto con el medio para bloquear sus sensaciones o emociones. Para amplificar su movimiento y su gesto, y al decir en voz alta lo que le pasa, la persona escucha y rompe ese confuso soliloquio interior. Por ejemplo, se le puede pedir a nuestros pacientes que
En una sesión terapéutica, cuando estamos hablando sobre algún tema, advierto que el paciente se pone rígido. Entonces lo que le pido como terapeuta gestáltico es que gestualice con mayor énfasis esa rigidez corporal. Y le pido que cada vez vaya siendo más rígido, más rígido, más rígido, hasta que el paciente pueda advertir la tensión que le produce hablar sobre eso. Y ahí podemos desbloquear la cuestión. También se utilizan a menudo técnicas proyectivas haciendo uso de mediadores artísticos, como por ejemplo la pintura, la escultura, la escritura, los cuentos. Entonces se le da al paciente la posibilidad de expresar algo a través de estos mediadores artísticos y se trabaja sobre las proyecciones que se realizan en la creación. Atención, porque no es que se realizan interpretaciones respecto a un modelo diagnóstico prefijado, sino que se usa el mediador como vía de exploración de la experiencia del paciente. Desde este enfoque también es posible el trabajo con los sueños. Para Peirce, los sueños, a diferencia de Freud, no son una realización de deseos inconscientes ni una profecía de lo que puede ocurrir en el futuro, sino que para Peirce, los sueños tienen un mensaje existencial. Es decir, le dicen al paciente qué situación vive y especialmente cómo cambiar la pesadilla de su existencia en un darse cuenta de qué lugar histórico ocupa en la vida. En el budismo zen, que es otra de las influencias de la terapia gestáltica, este momento es llamado como el gran despertar o el satori. El terapeuta no sabe más que el propio paciente. Asume que cada parte del sueño en realidad es una proyección. La intervención apunta a confrontar las partes del yo enfrentadas en el sueño. Y el enfrentamiento principal se establece entre el perro de abajo y el perro de arriba. La Gestalt en definitiva presta mucha atención al cuerpo, ya que tenemos mecanismos corporales como gestos, movimientos, tonos de voz, postura, coloración de la piel, respiración, que son datos importantes y que llevan al paciente al darse cuenta de qué es lo que está realmente sintiendo. Bueno, y por último les dejo algo que dentro de la terapia gestáltica es muy conocido, que es la oración de la Gestalt que propuso Fritz Perls en las fines de la década del 60. Pero antes de leerlo, por favor, tengan presente los distintos conceptos que fuimos viendo en este teórico, los conceptos de contacto, los conceptos de límite de contacto, el concepto de necesidad, el concepto de self, el concepto de yo, las perturbaciones en el límite de contacto, ¿sí? Y en función de todo esto, vamos a leer la oración de la Gestalt que propuso Perls. Dice así: yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo.